Hola nuevamente y saludos cálidos a todos los oyentes de Panorama de Noticias que hoy, como la semana pasada y como más de 70 viernes anteriores, están conectados y escuchando este rincón literario por radio o vía Facebook, que desde fines de marzo se transmite también en versión YouTube, iniciativa que nació como alternativa para estos tiempos de pandemia. Soy Teresa Méndez Faith y aquí estoy una vez más con ustedes desde Bedford, Massachusetts, con dos breves relatos de la producción narrativa bilingüe de mi tierra natal, Xeretamí, Paraguay, país corazón de Sudamérica. Los textos escogidos para hoy, una leyenda y una fábula, fueron recopilados de la tradición oral por Lino Trinidad Sanabria, gran defensor y divulgador de la lengua guaraní, autor de importantes diccionarios bilingües, guaraní-castellano y castellano-guaraní, y traductor al guaraní de una obra clásica de la literatura española. En efecto, su Platero Haché es la traducción al guaraní de Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez, Premio Nobel de Literatura en 1956. En el año 2014, al cumplirse los 100 años de la publicación de Platero y yo, Lino preparó y publicó una edición doble de homenaje. Doble porque contiene en un volumen ambas versiones, el Platero y yo original de Juan Ramón Jiménez y el Platero Haché traducido por él en 1986. Es un libro con dos tapas. De un lado, la versión en castellano, Platero y yo, y del otro, la versión traducida, Platero Haché. En el año 2016, y en reconocimiento a su larga trayectoria como docente y escritor bilingüe, Lino Trinidad Sanabria fue condecorado por la Cámara de Diputados y la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción por su valioso aporte a nuestra cultura. Conocí a Lino hace mucho tiempo, creo que a mediados de los años 90 y probablemente a través de mi hermano Epifanio, y es más probable aún que gracias a su revista, la famosísima revista Ñeengatú, que a partir de marzo del 92 empezó a incluir en cada número el rincón literario. Cuando reunimos 50 números de rincones literarios, preparamos una edición especial de puros rincones en un volumen de tamaño revista de como 200 páginas, titulado bien sencillito Rincón Literario de Ñeengatú. Y ese volumen contiene todos los suplementos de rincones literarios desde marzo de 1992 hasta marzo de 1997. Ese volumen único y ahora histórico y totalmente agotado fue lanzado en Asunción en agosto de 1997 y lo presentó Lino Trinidad Sanabria, también incluido en el rincón número 46 de dicha antología de rincones. Los dos relatos de hoy, la leyenda Ñandutí y la fábula El venado y la pulga, provienen ambos de su libro Ñaneñe'e Guaranime, pero yo se los voy a leer del tomo 2 de mi narrativa paraguaya de ayer y de hoy, publicado por Intercontinental Editora en 1999. Cuando le pedí a Lino que me contara algo de cómo y por qué escribió su versión de Ñandutí, me dijo, y lo cito de su respuesta: cuando salí de la Marina al concluir mi servicio militar obligatorio, le visitaba asiduamente a un camarada de mi remesa en Itauguá. Y como llegué a ver de cerca el trabajo de las tejedoras de Ñandutí en Itauguá, mi amigo me ayudó a tomar contacto con algunas ancianas tejedoras
que conocían algo del cuento de Ñandutí. Y como ya había escuchado y también leído algo de que este tejido no era de origen paraguayo, sino español, parece ser de las Islas Canarias, me interesó mucho cómo se tejía el cuento sobre el origen de Ñandutí. Escuché y anoté varios comentarios, algunos muy coherentes y otros no, pero logré escribir en guaraní mi versión del cuento. Años después, yo mismo traduje al castellano el cuento que escribí en guaraní y publiqué en ambas versiones. Y como siempre es muy interesante, por lo menos para mí, saber cómo nacen las historias, las leyendas, las fábulas, le pedí también al Lino que me diga lo mismo sobre el venado y la pulga. Con respecto a esta fábula, su respuesta fue así, y nuevamente lo cito de lo que me escribió en el WhatsApp. El venado y la pulga tiene estos antecedentes. Los primeros años de mi vida viví por los montes, prácticamente en forma selvática. Carayá Vuelta, casi frente a Concepción, se llamaba una estancia donde vivía, y allí me familiaricé mucho con los animales y compartí mucho tiempo con gentes muy campesinas. Recién cuando tenía 7 años nos trasladamos toda la familia a Puerto Casado. En Caraya Vuelta escuchaba que se comentaba sobre chistes el caso de la pulga y el venado, y me quedaron en la mente algunos de esos chistes que luego yo convertí en cuentos, ya en Asunción, a donde llegué a los 14 años. El venado y la pulga es realmente una fábula, porque puse en boca de dos animales un intercambio de palabras para concretar un desafío y medir su velocidad estos dos animales. Yo le agregué al escrito una moraleja, de manera que es una verdadera fábula, lo que es un morangú en guaraní. En fin, ya con esto, y en particular con la información que nos da el mismo autor, están bien preparados para ir directamente al audio número 2 y escuchar y disfrutar de los dos relatos de Lino Trinidad Sanabria. Y aquí van los dos textos breves de Lino Trinidad Sanabria. Les voy a leer primero la leyenda de Ñandutí y después seguidamente la fábula El venado y la pulga. Indico que esta es la versión en castellano, traducción del mismo Lino, y el texto tiene parentéticamente las traducciones de los nombres de los personajes, originalmente en guaraní, lleva la traducción al castellano. Yo les voy a leer tal como está en la versión en castellano, incluyendo las traducciones o equivalentes parentéticos al castellano. Empiezo entonces con la leyenda. Título: Ñandutí. Le llamaban Ñandú Guazú, avestruz, a un joven fuerte y muy veloz, hijo de un cacique guaraní que vivía en un tiempo lejano por estas comarcas. Una mañana descubrió que se sentía prendado por la belleza de una joven muy bonita. Como merodeaban por ahí otros jóvenes que se consideraban también pretendientes de la misma, Ñandú Guazú quiso asegurar el amor de la joven casándose con ella lo antes posible y formuló de inmediato su propuesta. La joven, muy consentida, le dijo que se casaría con él,
pero tendría que traerle llamativos obsequios que se distinguieran de los que presentaran los demás. Pero esta misma condición la muchacha le planteaba también a los otros pretendientes. Pronto la casa de la joven se abarrotó de obsequios. ¿A cuáles mejores? Se le traían collares de plumas multicolores de aves, aros de nácar, piedras preciosas de los mares, también alfombras de totoras de toda clase y las flores más hermosas que adornan nuestros tupidos bosques. Sin embargo, entre todos esos regalos, no había uno traído por Ñandú Guazú. Él desapareció por un tiempo del lugar. Había ido por los montes a buscar algo que pudiera traer y ofrecerle a la pretendida, algo que le ablandara el corazón. Buscó afanosamente algo distinguido que pudiera ofrecerle a ella. Así, recorriendo selvas, lejos del poblado, se encontró de repente con una buena hada del bosque. En guaraní, Ka'abu Yarui Recoponá, que estaba tejiendo en un improvisado bastidor algo tan bello que titilaba ante la luz del sol. Ñandú Guazú esperó impaciente, en la rama de un árbol cercano, que la buena hada del bosque terminara su trabajo. Cuando lo hizo, quiso él tomar con las manos el trabajo concluido para llevarlo a la joven dueña de su corazón. Pero en ese instante, otro pretendiente de la misma muchacha llegó ahí. Era Yasú Ñemoñaré, en castellano, hijo de la luna. Se trabaron en una lucha infernal. Ñandú Guazú pudo más y venció. Ya victorioso, tomó el objeto, obra de Ka'abu Yarui Recoponá, pero grande fue su sorpresa porque el objeto desapareció como por arte de magia. Después de tanto luchar, Ñandú Guazú quedó otra vez sin nada. Más o menos resignado, se sentó sobre un tronco ya caído, ya seco, a pensar. Así, cabizbajo y meditabundo, le sorprendió la presencia de su madre viejecita que llegaba hasta él para ayudarle, conocedora del apremio en que se encontraba su hijo. La viejecita se arrancó una cantidad de sus cabellos ya canosos y empezó a tejer algo tan bello que imitaba la obra de la buena hada del bosque. Era diferente, porque sí se podía tomar con las manos y hasta estrujarlo sin que se desintegrara. Tan hermoso era que con la luz del sol se tornaba multicolor y brillante. A veces parecía de color rojo, otras veces amarillo, ya azul, ya blanco, y lo llamaron Ñandutí, que está compuesto por Ñandú y Atí, que significa en castellano canas de avestruz. También en ese momento le pusieron el nombre de Ñandú a esos animalitos arácnidos que abundan por el bosque y que también tejen sus telas, tal como lo hizo la viejecita madre de Ñandú Guazú. Desde entonces, las mujeres de nuestros antepasados y hasta hoy día, las señoras, señoritas y jovencitas paraguayas, tejen con una habilidad increíble el ñandutí que hasta ahora no terminamos de admirar porque en su multicolor destello rivaliza con el sol y porque adornado de gracia sin par es toda una fiesta para los ojos que lo contemplan. Fin de la leyenda. Y ahora les leo la fábula, el venado y la pulga. Debe haber pocos animales de la selva que sean tan veloces
como el pequeño venado gris, guasubirá en guaraní. Por eso, él se tiene confianza extrema y aparentemente no le teme a nada ni a nadie. Una vez se encontró con una pulga y, como burlándose de ella, le dijo: «Tú puedes saltar muy alto y con todo no te vas a ningún lado. Tú no puedes correr y huir de nadie. Si saltas, vuelves a caer en el mismo lugar». La pulga le observó, le miró fijamente en la cara y le dijo: «Si te animas, vamos a medir nuestra velocidad. Arrancaremos de aquí y ganará el primero que alcance a sentarse sobre aquel tronco extendido en el camino». El venado pensó un rato, hizo algunas conjeturas y aceptó el desafío. Se pusieron uno al lado del otro y en una señal convenida se echaron a correr. El venado llegó en un abrir y cerrar de ojo y al sentarse sobre el tronco caído, la pulga le gritó: «¡Cuidado, que estás sentándote sobre mí! Hace un rato que yo llegué aquí antes que tú lo hicieras». Había sido que en el momento de la largada, la pulga saltó y se adhirió a la nalga del venado sin que éste se diera cuenta. Moraleja: aunque seas hábil en alguna cosa, no debes burlarte de nadie. Puede aparecer otro que te ponga en apuros. Final de los 2 textos de Lino. Y aquí van datos biobibliográficos para Lino Trinidad Sanabria. Esta información proviene del manuscrito en preparación para la 4ª edición de mi Diccionario de la Literatura Paraguaya, a publicarse, si Dios quiere, antes de fin de año. Lino Trinidad Sanabria nació en Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay, en 1934. Poeta, narrador y traductor bilingüe, castellano-guaraní, ensayista y docente universitario. Dedicado a la defensa y difusión del idioma nativo del Paraguay desde muy joven y licenciado en lengua guaraní, con maestría en lengua y cultura guaraní por la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción, Lino Trinidad Sanabria es actualmente catedrático de dicha universidad en las áreas idiomática y literaria. Socio fundador de Autores Paraguayos Asociados, miembro de la Sociedad de Escritores del Paraguay, del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní y de la Asociación Indigenista del Paraguay, tiene en su haber hasta la fecha 26 libros sobre diversos temas. En 1986 publicó Platero Haché, versión en guaraní de Platero y yo, de 1914, conocida obra del escritor español y Premio Nobel de Literatura Juan Ramón Jiménez. Fue además uno de los 3 traductores oficiales al guaraní de la Constitución Nacional vigente. Su producción literaria incluye Ñaneñe'e Guaranime, de 1991, colección bilingüe de leyendas, mitos, fábulas y relatos guaraníes. Tarumapotú, de 1995, antología que recoge algunos de sus poemas y prosas en guaraní. Ñe'epotú Apesá, ramillete de poemas, de 2004, poemario en versión bilingüe. Moñe'era Guaranime, lecturas en guaraní, de 2005, también en versión bilingüe. Y Mombeupú Mbuku Atú,
de 2015. Cuentos cortos para niños y jóvenes, totalmente en guaraní. Tiene además traducciones y numerosos estudios sobre el idioma guaraní, aparecidos en Polisíntesis Guaraní de 1998 y en revistas y publicaciones especializadas dentro y fuera del país. Es autor de 6 diccionarios bilingües, guaraní-castellano y castellano-guaraní, entre ellos el Gran Diccionario Abañé Ilustrado de 2002, con apéndices sobre gramática guaraní e informaciones sobre Paraguay, y Ñeendu Raitu de 2008, Nuevo Diccionario Práctico y Pedagógico Guaraní-Castellano. Entre sus distinciones y galardones más significativos están el reconocimiento del Ministerio de Educación y Cultura por su larga labor docente en tiempos de opresión de 2012, la medalla y diploma de la Cámara de Senadores del Congreso Nacional de 2013 y, más recientemente, la condecoración de la Cámara de Diputados con la Orden Nacional al Mérito Comuneros por su gran aporte a la cultura nacional de 2016.